Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos y científicos. Y el tema de hoy, créanme que todo el mundo vamos a aprender, es sobre la mortalidad y propagación en la península de Yucatán del cólera en el año 1833 y 1834. Hay cosas similares que se vivieron hace más de un siglo que actualmente se está viviendo con la pandemia COVID-19 y veamos por qué. Y para esto, vamos a presentar a nuestro invitado, al doctor Carlos Alcalá Ferráez, quien es maestro de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y créanme que vamos a aprender. Doctor, el cólera era una enfermedad endémica de la India. ¿Cómo llega a Europa o cómo empieza a viajar esta enfermedad? Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación para compartir un poco de estos temas en perspectiva histórica y sobre todo ahorita que está en boga la cuestión del coronavirus. Hay que destacar primero que si bien estamos viviendo una situación inédita, es algo que a lo mejor muchos y probablemente pensamos que nunca íbamos a vivir, es una situación inédita pero no es nueva. O sea, es algo que se ha presentado a lo largo de la historia de la humanidad. Inédita, pero no nueva. Pero no nueva, okay. Claro. O sea, y esto podemos hablar desde las epidemias de peste bubónica en Europa en la Edad Media, las epidemias de viruela durante el periodo colonial, las de tifo exantemático, etc. Y un sinfín de enfermedades ante las cuales se daban medidas un tanto similares en cuanto al concepto de lo que estamos viviendo hoy con respecto al aislamiento, las cuarentenas, etc. Pero bueno, retomando tu pregunta, con respecto al cólera, el cólera era una enfermedad endémica en la India hasta 1817, y cuando hablamos de endemia, es una enfermedad que subyace o que se encuentra en un lugar determinado. O sea, y la población que vive en esa zona generalmente es inmune. Y, por ejemplo, para principios del siglo XX, que eran muy comunes los episodios de fiebre amarilla en Yucatán. La fiebre amarilla era una enfermedad endémica en Yucatán, es decir, una persona que había nacido en Yucatán en ese periodo probablemente no se enfermaba o desarrollaba un tipo de inmunidad natural. Digo, esa es una explicación mucho más científica y médica, ¿no? Pero eran personas que normalmente estaban a salvo de ese padecimiento. En el momento que una persona de otro lugar llegaba a Yucatán, por ejemplo, y tenía contacto, en este caso con el mosquito, que es un vector que es otro tema también, y entonces se enfermaba, entonces se presentaba un factor que propagaba la enfermedad y presentaba pequeños episodios epidémicos. Entonces, la definición es distinta. Epidemia es cuando hay un número mayor de casos a lo normal de una enfermedad. Y la endemia se habla de enfermedades que son propias de un sitio determinado, que después pueden migrar, como fue el caso del cólera en la India, que a partir de 1817 probablemente alguien que no fuese de la India haya contraído la enfermedad, haya viajado, y eso permitió que esa enfermedad se propagara primero por países del continente asiático, lo que es el Lejano Oriente, China, Japón, Mongolia, etc. Y de ahí empieza el recorrido por los países de Medio Oriente y por Europa. Entonces es un proceso que duró aproximadamente 8 o 10 años, luego se vuelve a presentar con el mismo proceso hasta que en 1831-32 de Europa pasa al continente americano a través de Canadá y por el Océano Atlántico. ¿Cómo llega al continente americano? Generalmente en esa época, pues obviamente los viajes eran a través de barcos. Entonces, habían dos maneras de que la enfermedad se propagara. Una, por barcos, que era el medio, o por carretas, o por caminos. Las enfermedades siempre se escogen las arterias principales en un país, en una localidad o en un poblado determinado. Entonces, y obviamente son los lugares donde hay mayor concentración de población, son los sitios donde hay mayor actividad comercial, o también si estamos en contexto de guerra, los mismos ejércitos son los que pueden, al momento de avanzar, ir propagando la enfermedad. Puede haber alguna persona infectada con enfermedad y entonces puede propagar la enfermedad.
Ejemplo, para no quedarnos tanto en la historia. 1. Guerra de Castas, 1853. El intercambio que existía entre los mayas y los ingleses en la zona de Belice. Bueno, en ese momento hay una epidemia que se había presentado en Jamaica en 1852. Alguna persona enferma seguro tuvo contacto con algún indígena maya y esto generó que la enfermedad se propagara entre los efectivos militares que estaban combatiendo. ¿Qué enfermedad era? Cólera. Ese era el cólera. Que combatieran. Y entonces se propagase del oriente a demás zonas de lo que es el Eso fue en 1853. Pero es un ejemplo de cómo se puede propagar. Y la otra, por ejemplo, 1915, cuando Salvador Alvarado llega a Yucatán, entre los integrantes del ejército había enfermos de viruela. Entonces, en el momento que llegan a la península de Yucatán vía Campeche, propagan la enfermedad y entonces se convierte en un episodio epidémico muy fuerte, que incluso en poblados de Campeche, incluso en Yucatán, ya separados como entidades federativas, se produjeron muchas muertes y una alta morbilidad y letalidad por la viruela, por el traslado de efectivos militares que estaban enfermos. Entonces, contagian a una persona sana, no hay un control con respecto a cordones sanitarios y demás, entonces eso favorece la propagación de una epidemia. Para 1833, doctor, 34, ¿cómo llega a la península de Yucatán el cólera? Bueno, aquí hay que considerar dos vías. Una, primero, ¿cómo llegó a México? De entrada, hay que considerar el intercambio comercial que había península de Yucatán, obviamente con el puerto de Veracruz, que a partir de eso era el comercio con los demás puntos de la República Mexicana, el comercio con La Habana y el comercio con Nueva Orleans. Y de ahí todo el comercio para Europa. La otra ruta es que existe la hipótesis de que los primeros casos de cólera que se presentaron en la República Mexicana, de acuerdo a la historiadora Elsa Malvido, fue que los primeros enfermos llegaron a pie, a partir de Texas, a la zona que actualmente es Coahuila, y que de ahí también hubo un factor de propagación que llegó hasta el centro de la República. Entonces hay una cantidad de casos en Querétaro, en Puebla, en la Ciudad de México, de ahí para Guadalajara. Entonces son las dos explicaciones. Esa ruta a pie, que es hipotética también, y el transporte vía marítimo, ¿no? Que era el que se utilizaba para viajar o para recorrer grandes distancias. A eso hay que sumarle los traslados que habían en carretas, a caballo, en carrozas, en distintos puntos, ¿no? Como el caso de la península. En la península, ¿cómo era la comunicación normalmente? Los barcos llegaban generalmente a Campeche o a Cizal. Hay que recordar que Progreso no existía en ese momento. Entonces, a partir de ese traslado, por ejemplo, si alguien de Campeche quería viajar a Mérida, habían dos vías. Una, te ibas en tu carro, en el carruaje o en el coche, que era cargado por los indígenas mayas, y era un recorrido de varios días de Mérida a Campeche o viceversa, o la otra, tomar un barco que te llevara en un periodo de 2 días aproximadamente de Campeche a Cizal, y de Cizal había un traslado también en carroza o en coche hasta la ciudad de Mérida, que era un traslado de días en la que uno estaba en riesgo incluso de ser asaltado, o las condiciones de los caminos eran lodosos, o sea, no son las carreteras como las conocemos ahora, evidentemente. No había ese avance en cuanto al asfalto y demás. Entonces, obviamente, eran caminos lodosos, empedrados, que muchas veces dificultaban el traslado, y si era época de lluvias, mucho más. Doctor, nos vamos a un corte comercial y regresamos porque esto está interesante. La historia a veces nada más se repite. Regresamos. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal.
Gracias por seguirnos acompañando en su programa Acceso Directo, y estamos con el doctor Carlos Alcalá Ferraez, maestro de tiempo completo en la UADY, y estamos hablando de la propagación del cólera 1833-1834. Dice, y también es autor del libro El cólera en la península de Yucatán, 1833-1855, propagación y mortalidad. Vale la pena adquirirlo. Pero regresando, doctor, entonces, ¿cómo llega a la península a pesar de que había una cuarentena, no? Ok, hay una serie de medidas desde 1832 que ya existen noticias, tanto a nivel nacional como en la península de Yucatán, de que la enfermedad estaba afectando. Noticias periódicos e informes de la Junta de Sanidad, que era lo que actualmente sería la Secretaría de Salud, ¿no? Era la autoridad correspondiente para el manejo de estas contingencias, como le llamamos actualmente. Ya existían noticias y ya se estaban tomando medidas al respecto. ¿Qué medidas se estaban tomando? Si hacemos una analogía como se hace actualmente, bueno, hay de dos tipos, ¿no? Y que aparte representan un tipo de discusión. Si se consideraba que la enfermedad era de carácter contagioso, pues obviamente, ¿qué era lo que había que hacer? ¿O qué se hace actualmente, ahorita, con el coronavirus? Aislamiento, quédate en tu casa, ¿no? Y obviamente personas enfermas al hospital y todos aislados y todos guardados. Era la cuarentena. Era parte de la cuarentena. La cuarentena, en el caso de la cuarentena, evidentemente se aplicaba a todo transporte que llegaba o a toda persona que llegaba. Se formaban también los llamados cordones sanitarios. Es decir, había un límite, se ponía una especie como de casetas donde la gente no podía entrar a los poblados. 1833, 1834 en el cólera, por aquello de que la historia se vuelve a repetir. Perdón, doctor. Y en el supuesto que tuvieras que salir por algo, te daban una especie como de cartilla o pasaporte para que tú justificaras el por qué, tanto en periodo de una epidemia o como una guerra, como en la guerra de Casas, por ejemplo, ¿no? Si alguien salía y quería trasladarse de Mérida a Campeche porque tenía que llevar sacos de maíz, por ejemplo, tú tenías que justificar tu salida y tenías que entregar una especie como de carnet o de cartilla donde estaban tus datos para pasar. O sea, no era tan simple el traslado, ¿no? Había medidas restrictivas. Claro, eso no quiere decir que se respetaran al 100. Siempre había alguien que violentaba esos cordones sanitarios y que favorecían la propagación de la enfermedad. En el caso del cólera también hay otro dato a considerar, en el que influye mucho la cuestión marítima. La bacteria, el Vibrio cólera, que es la bacteria que produce que es el agente etiológico del cólera, es una bacteria que vive o que sobrevive mucho tiempo en medios acuosos, sobre todo en el agua salada, en el mar. Entonces ya tenemos una idea también del contacto que se podía tener, no solo a través de las personas. Digo, el cólera además que ya sabemos, una enfermedad que se transmite obviamente por el consumo de agua contaminada, de las heces fecales que quedan como parte de los desperdicios y demás, ¿no? Pero esa bacteria también, donde podía estar en medio salado, los alimentos del mar y demás también favorecían eso, ¿no? Y las condiciones higiénicas, como se promueve actualmente, ¿no? De que el lavado de manos y demás. Claro, ese discurso todavía no existía, estaba en ciernes todavía la cuestión higienista, ¿no? Doctor, en 1832 se decreta igual las cuarentenas en los puertos. El presidente de ese entonces, que era, si no me falla la memoria, Anastasio Bustamante, declara una cuarentena a nivel nacional. Pero entonces viene la discusión si era conveniente mantenerla por los intereses o por las repercusiones que podría tener la actividad comercial. Es decir, esto podría significar colapsar la economía, que de por sí, en el México independiente de los primeros 10 años hasta el Porfiriato más o menos, era una economía prácticamente colapsada. Entonces, hay que considerar ese factor, ¿no? Entonces, obviamente hay la discusión si se mantenía o no en aras también de los intereses comerciales. Es decir, los comerciantes también van a tener un juego muy importante en la construcción del conocimiento o de lo que se debe normar
de acuerdo a los intereses, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué sucedió? Se retira la cuarentena, porque aparentemente la enfermedad se debía, como se explicaba en ese momento, a la inhalación de miasmas. El miasma se concebía como una partícula invisible que se encontraba en la atmósfera, en el aire, y que era producto de todos los desechos que estaban en el suelo, cualquier tipo de desecho. Entonces, esos malos olores putrefactos que subían supuestamente a la atmósfera, al olerlos y se respiraban, ahí iban contenidas unas partículas que se llamaban miasmas, supuestamente las respiramos y nos enfermábamos. Doctor, a pesar de que el gobierno de Yucatán de la época dictó cuarentena, tenía en cuenta que había actividades ilícitas. ¿Y cómo es, por dónde entró el cólera en la península de Yucatán? Creo que en junio de 1833. Ok, en el caso de las medidas, cuando la Junta de Sanidad publica las disposiciones que están basadas, obviamente, de lo que sucedía en Francia principalmente, ahí en esos dictámenes está claro el discurso y a quién estaban leyendo los médicos que vivían en la península de Yucatán en ese entonces. Porque había información, ¿verdad? Sí, claro, lo que demuestra que independientemente de que no había redes sociales en esa época para tener la información a la mano, obviamente los médicos, la gente letrada, estaba al tanto de lo que sucedía en el mundo, de alguna manera. La información llegaba, tal vez días después, meses después, pero la información llegaba y se estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en otras latitudes. Y no solo lo que ocurría en la República Mexicana, sino lo que ocurría en Estados Unidos y lo que ocurría en buena parte del mundo. Entonces, cuando se establecen las medidas en las que se propone que se tendrían que hacer observaciones de cuarentenas, cordones sanitarios, etcétera, y en la que se destaca también la poca posibilidad de evitar la enfermedad, porque también habían actividades que no se podían controlar, como el contrabando. Entonces, lo que están señalando en ese momento, y que esa palabra no se utiliza en ese momento, pero a lo mejor la podemos utilizar como se nombra ahora, lo que buscaban también las autoridades era mitigar el daño. No sé si han escuchado que dicen, es que hay que mitigar el impacto de la epidemia. Bueno, entonces lo que estaban proponiendo en 1932 era, como difícilmente, aunque nosotros hagamos todo el trabajo, pero hay cosas que están fuera de nuestro alcance, como las actividades ilícitas. Entonces lo que nos queda es establecer las medidas lo más que se pueda para disminuir los efectos que pueda tener esta enfermedad. No están hablando de combatirla al 100, sí nos va a afectar, pero hay que encontrar la manera de que este daño sea lo menos posible. ¿Por dónde entra el cólera en la península? Hay una hipótesis que señala que el primer punto es la ciudad de Campeche. Vamos a un corte comercial y regresamos y nos explica después cómo fue ese camino de Campeche para Yucatán. ¿Le parece, doctor? Regresamos. Perfecto. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y estamos platicando con el doctor Carlos Alcalá Ferráez, quien es autor del libro El cólera en la península de Yucatán, 1833-1855, propagación y mortalidad. Vale la pena leerlo. Hay muchas similitudes con lo que estamos viviendo el día de hoy. Nos quedamos que hipotéticamente el cólera entra por Campeche en 1833. Sí, aparentemente entre el 24 de junio de 1833 se registra el primer caso. Esto es en el barrio de San Román,
digo que tiene cierta lógica. El barrio de San Román es un barrio de pescadores. Ahí se encontraban los astilleros donde se construían las embarcaciones en esa época. Entonces, obviamente, por las características que ya mencionamos del cólera, pues era de esperarse que por esa vía iniciara la enfermedad, ¿no? Y obviamente el crecimiento de esos casos, como ahora, también se dio de manera exponencial. O sea, estamos hablando que de ese día para 10 días en Campeche ya habían más de 500, 600 casos. Entre esos casos fallecidos con una letalidad muy alta, ¿no? Y a partir de ese episodio, obviamente por los diversos caminos que ya comentamos, se fue propagando para la ciudad de Mérida y a partir de ahí por el resto del territorio yucateco. Esa es una de las hipótesis, de alguna manera la que más se comenta, ¿no? Ahora, yo considero que también hay que tomar en cuenta a los puestos de vigía. Los puestos de vigía eran unas torres que se encontraban en diversos puntos de la costa yucateca y que servían básicamente para vigilar actividades ilícitas, sobre todo para siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Evidentemente, hay ciertas prácticas que no desaparecen y no dudo que en ningún momento hubiera sido factible corromper a las autoridades o a los que estaban en esas torres, que esos productos entraran, o esas personas entraran sin ningún problema. Esas vigilancias. Esas vigilancias eran violentadas. Estaban en los puertos. Que estaban más que en los puertos, eran torres de vigía en la costa. Okay. En la costa. Entonces era muy fácil entrar por allá, por esos sitios, evidentemente una, o a escondidas, o dos, corrompiendo a la autoridad. Entonces, obviamente, al entrar por esas zonas, pues obviamente se tomaban los caminos donde ya había el traslado de animales, de carruajes, o habían medios para transportar todos esos productos y las personas, ¿no? Y obviamente en esos productos, además que podían ser distintos productos para el comercio, probablemente incluso hubieran enseres alimenticios o productos de intercambio. Y esos productos que podrían ser frutas, verduras, ganado, etcétera, o objetos, no sé, de ornato, etcétera, cualquier variedad de productos, pero sobre todo alimenticios que pueden estar contaminados, alguien los comía, alguien los probaba y seguro ya se habían infectado, ¿no? Se diezmó la población. ¿Qué grupos siempre son los más afectados en la población, doctor? Aquí depende mucho en cuanto a las epidemias, de repente varía, ¿no? Para esa época, normalmente los grupos más vulnerables eran población infantil, mujeres. Generalmente la mortalidad femenina siempre fue más elevada. Una, por las condiciones de trabajo doméstico y dos, por la cuestión materna, ¿no? Eran muy frecuentes las muertes también por parto, por trabajo de parto y por todo lo que esto conlleva, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que en el caso de las epidemias como el cólera, hay sitios donde, por ejemplo, los hombres fueron los más afectados. Y esto debe ser probablemente, es una vertiente a analizar por la actividad que tenían. O sea, ¿quién era el que generalmente estaba en la calle trabajando o intercambiando los productos alimenticios o diversos productos comerciales, etcétera? Era el hombre. ¿Se desaparecieron algunos pueblos? Algunos datos señalan que hubo un impacto del 90% en algunas poblaciones, ¿no? Creo que el caso de Teabo, me parece, ¿no? Que fue muy... Que hablan de un 90%, ¿no? Más sin embargo, fueron poblaciones que se recuperaron en un periodo de 15, 20 años después, en cuanto a la cuestión demográfica, ¿no? Ahora, el impacto, si nos vamos a cifras totales, hay varios conteos. Se habla entre 65,000 y 100,000 fallecidos por cólera. Cifras muy discutibles, evidentemente, por el subregistro que se presentaba en esa época. Si de por sí actualmente la cuestión de la cifra es discutible por muchas razones, pues obviamente mucho más en un periodo donde el conteo de las cifras lo hacía la iglesia. Así es. La iglesia hacía el conteo y una vez que hacía el conteo muchas veces entregaba a la autoridad correspondiente, ya sea ayuntamiento o gobierno estatal, esos conteos para establecer cifras de población. Estamos hablando de una fase protoestadística, ¿no? Pero es otro tema del cual también en la vida nos podríamos desviar mucho, ¿no? Pero entonces en esas cifras también hay que considerar que los sacerdotes al llevar ese conteo, hubieron muchos incluso que se murieron al momento. Entonces obviamente las cifras se pierden porque no hay quien cuente y hay que buscar a alguien que vaya llevando los
los conteos de fallecidos, ¿no? Entonces, obviamente, los márgenes de error de esas cifras son muy discutibles y también son amplios, pero es un estimado. Lo que sí te puedo comentar es que si hacemos un comparativo de porcentajes con respecto a la República Mexicana, es que el porcentaje es un 10% de la población, y eso coincide en casi todos los puntos. ¿Por qué el cólera fue explosivo aquí en la península de Yucatán? O sea, fue un boom el cólera. Porque el agente etiológico era un agente etiológico que no existía en este medio. Hay un concepto que se llama epidemias de suelo virgen. Es decir, cuando un microorganismo ataca por primera vez en un sitio, las personas no somos inmunes o no estamos preparados para ese tipo de enfermedades, y cuando afecta por primera vez y obviamente se desconoce la enfermedad, se desconocen las medidas que se hayan que tomar, más allá de si sea contagiosa o no. Incluso, doctor, perdón que le interrumpa, incluso la gente le tenía más miedo al cólera que a la viruela. Porque era una enfermedad nueva. La viruela, si bien diezmaba, ya no era el mismo impacto como el que se presentaba en el periodo colonial. ¿Por qué? Porque había vacuna. Más allá de que la vacuna fuera inconstante en su aplicación y que hubiera un sector de la población que no aceptase la vacuna. Y aparte era por periodos de cada 15, 20 años había un evento de viruela, ¿no? La viruela se hace endémica. Después de que se presenta por primera vez en continente americano, se vuelve endémica. Entonces, cada determinado tiempo había un episodio. Entonces, era una enfermedad ya conocida de alguna manera. Entonces, de alguna manera, cierto sector de la población ya sabía, bueno, me vacuno y ya está. En el caso del cólera, no. Aparte, todavía existía la discusión si era contagioso o no. No se sabía que era a través del agua o de las condiciones de vida por heces fecales. O sea, todo eso se supo hasta después, cuando ya empiezan a surgir las teorías microbianas con Luis Pasteur y demás. Pero estamos hablando hasta la segunda mitad del 19. Algo así como el COVID, no se sabe. Claro. Y que aparte está un paso adelante de nosotros todavía. Pues, doctor, gracias por regalarnos sus conocimientos. Gracias por aceptar esta entrevista bajo circunstancias un poco no comunes. Y aquí está el libro, El cólera en la península de Yucatán, 1833-1855, propagación y mortalidad. ¿Dónde se adquiere? Este libro se encuentra en la librería de la Universidad Autónoma de Yucatán, en calle 60 con 57. A un costado del Peón Contreras, lo que es el edificio central, que ahora es el Centro Cultural Universitario. Entonces, a la mera entrada del lado izquierdo está la librería, y ahí se puede adquirir. O también se puede adquirir en la Unidad de Ciencias Sociales, que se encuentra en la calle 61, número 525, entre 66 y 68 en el centro. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.